Estamos estudiando la carta de Judas, hermano. Estamos haciendo un material importante que está en las redes, que también va a llegar a otras vidas, la enseñanza. Y mire lo que le voy a decir: quien tome los datos que traemos, le van a servir a otros hermanos. La bendición de la palabra, hermano. Nunca podemos dimensionar hasta dónde llega. A Nicodemo le dijeron: tú no sabes, si te hablo de las cosas terrenales, si no las entiendes, no las celestiales. El que es espiritual es como el viento. No saben de dónde viene y a dónde va. Así es que no sabemos dónde va a parar esto. Muy bien, estamos ahí en Judas 1, versículo 57. Dice así, versículo 5. Mas quiero recordarles que ya una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Lea 7, por favor. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien, el libro es en defensa de la fe. Estamos exprimiendo, hermano, cada versículo de este tratado. Estamos viendo cómo se defiende la fe de una manera inteligente, de cómo se enfrenta a los liberales. ¿Quiénes son los liberales, hermano? No se conforman con el evangelio de la cruz. Quieren el evangelio del poder, de las señales, el de la prosperidad. El evangelio de la cruz es suficiente. Ellos empiezan a fragmentar la iglesia haciéndola en sectores. Y son evangélicos y luego ya dan la denominación, hermano. Y nosotros, el mejor término es la iglesia de Cristo, hermano. Y ya dicen dónde estamos ubicados y cómo nos llamamos, pero, hermano, no hay que mutilar el cuerpo. El domingo vimos 2 versículos. Vimos que el 3 habla de la defensa de la fe, de cómo llegamos aquí, que no sabíamos nada, cómo nos trajo el Señor, cómo lo transmitimos y hacia dónde vamos. Teníamos el ejemplo de Abraham, cómo Dios lo conectó con su visión. Le dijo: a todos los tuyos los voy a bendecir, les voy a dar una nación y yo voy a ser el Dios de ellos. Vimos un video, hermano, luego me darán sus impresiones, cómo hay iglesias en desorden completamente en la administración, un desorden completo. Y Dios, hermano, Dios es ordenado. Usted observe, tomó el planeta Tierra y dice que estaba desordenado, vacío, y Él la ordenó. Si quiere una casa, hermano, se ve el orden. Cuando usted dice: había una tocada de esas, y oye el desorden, dice: ahí no está Dios. Dios está donde está, hay orden, hermano. Él bendice el orden, hermano. Por eso cuando nos llama nos empieza a alinear. Vimos el versículo 4, donde se señalaban algunas personas que entraron a alterar la iglesia con enseñanzas chuecas, y se abusa de la gracia y se excusan con esto, que Dios perdona todo. Por eso a veces se peca deliberadamente. Bien, vamos a ver 2 de 3 juicios que Dios trajo a personas, a generaciones que no permanecieron. Usted posiblemente ha oído, porque hay un movimiento de hermanos que dicen que la salvación no se pierde, que no se pierde. Así hagas lo que hagas, no se pierde. Y les voy a enseñar hoy en la noche, hermano, que sí se pierde. Que sí se pierde. Y más nos vale tener eso, hermano, porque si no te puedes tú confiar a decir que no se pierde. Y dice la palabra que bienaventurado aquel siervo cuando llegue su Señor lo haya haciendo así, trabajando. Nada de que el otro dice tarda en venir y que se empezó a emborrachar y a pegarles. Entonces vamos a ver 3 terribles juicios de los que no permanecieron y perdieron su herencia. Vamos al versículo 5. Dice: mas quiero recordarles, ya que una vez oído que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿qué hizo Dios? Destruyó a los que no creyeron. No dice ahí, hermano, que los hizo a un lado, dice que los destruyó. Entonces aquí hay una advertencia, hermano, que se le está haciendo a los malvados que están en la iglesia, a los que estaban permitiendo con ciertas creencias y con una conducta, hermano, poco temerosa, y les está diciendo, les está recordando, hermano, haciéndoles conscientes, les está diciendo
la importancia de la predicación cristiana, el transmitir la fe, el transmitir el evangelio, hermano, y hay que ser sano. El día que tú no sepas algo, no entiendas algo, pues mejor dilo. Mejor dilo. Mire que hay muchas preguntas, hermano, que no están en la Biblia y todas hemos dicho así, yo supongo que pasó esto. Entonces tenemos que ser sanos en la manera de transmitir, honestos. Si te preguntan algo y no sabes, hermano. Y es mejor a que digas que no sabes a que empieces a inventar una doctrina tú sola, la doctrina de la tercera del Gustavito. ¿Cómo está esa? El Google. Fíjese, hermano, lo que le voy a decir. Empieza aquí a enfrentarlos de una manera eficaz. Les empieza a decir y les dice que no se descuiden, que no se confíen. Y está hablando aquí de una situación que vamos a ver, que el pueblo de Israel ya fuera de Egipto, esa generación de Moisés, no pasó la tierra prometida y se murieron en el desierto. Veíamos el domingo, hermano, les decía yo que los cultos no deben de estar desequilibrados de ninguna forma, porque se empieza a hacer el desorden. Debe de haber un equilibrio siempre en todo, porque si no, hermano, tenemos consecuencias. Mira, ahí hubo un tiempo que para colocar una empresa de esas pirámides decían que todos deberían de ser empresarios. ¿Y dónde dice eso? Si se requiere de mano de obreros. Imagínense los productos remanufacturados como estos que pasan por las manos. ¿Quién los va a hacer? ¿Puros empresarios? Se necesitan los obreros para que haya equilibrio. Entonces, hermano, los cultos están cuidados, están vigilados. En muchos lados hacen de los cultos shows, o hacen ciertos hacen como centros de entretenimiento, como los famosos performance. Eso entre que actúan y entre que bailan y hacen cosas, hermano, déjame le digo, no está correcto. Aunque digan es que queremos evangelizar a los jóvenes, ¿saben qué es lo más efectivo para evangelizar? Diga la palabra. Es la palabra, hermano, no hay otra. Porque si no, estamos haciendo a un lado la palabra. Entonces, hermano, hay una obra de teatro, está bien, de vez en cuando. Pero ya cuando es constantemente que empiezan a hacer shows, hermano, quiere decir que les está faltando la palabra. Quieren muchos más carnalidad que espiritualidad. A veces quieren cantar más o orar más sin reflexionar en la palabra. Tenemos que abrir la palabra porque esa es la que nos va a dar la guía. No solo del pan vivirá, ¿qué dice? El hombre. Entonces, hermano, lo más importante con lo que usted y yo nos sostenemos es con la palabra. Así que, hermano, para entender estos ejemplos que vamos a ver, primero que hace Judas es citar cómo Dios trajo juicio en dos generaciones diferentes, una en el cielo y una en la tierra. Y quiero comenzar con esta cita para que los que se atrevan a corromper la iglesia, que sepan que el asunto no va a quedar en una disculpa. Siempre hay consecuencias. Siempre Dios, hermano, nos lleva a que seamos responsables. Vamos a Mateo 18. Todos, hermano, cuando llegamos al Evangelio, en una forma retórica, el Señor Jesús nos llama pequeñitos, nos llama que somos pequeños en el conocimiento, en la fe, hermano, en la sabiduría, somos pequeños. Entonces, así está la figura. Dice Mateo 18, versículo 6. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos, ¿qué dice? Pequeño. Usted y yo somos pequeños, hermano, con algunos meses y años. Dice: que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese, dice, ¿dónde? La piedra de molino de un asno, hermano. Usted dice: ay, mira, trajo una piedra, no sé, de 40 kilos y está de este tamaño. Usted la identifica. La piedra de molino, imagínese la rueda de un tractor. Se imagina que usted dice: voy a ir a Tepetongo, no sé si todavía existe ese centro turístico, pero me voy a ir a Tepetonguear. Y llegó con su piedra de ¿qué? De molino, atada al cuello. Dice: hay del mundo por los tropiezos 7, porque es necesario que vengan tropiezos
Pero hay de aquel hombre, porque ¿quién dice? Metieron una doctrina a la iglesia y luego, como ahorita que estamos viendo el domingo, el otro año Dios mediante, va a ver cómo los hombres, como ese José de Smith, primero fue evangélico, y luego el Carlos Taser Russell, de los testigos en contra de Jehová, metieron una doctrina, hermano, y se desviaron. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos, 2 pies, que ser echado en el fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, y ser echado en el infierno del fuego. Entonces, hermano, quien se atreva a dañar, a desviar a uno de los pequeños, tiene quien los defienda. Bien, hermano, estamos viendo muchas personas de estas que se atreven a meter doctrinas de hombres. Acuérdense que el Señor enfrentó a los fariseos, les dijo, están metiendo doctrinas de hombres, porque a los discípulos se pusieron a comer y no se lavaron las manos. Y dice, nuestra tradición dice así, y es cuando les da la enseñanza que lo que contamina al hombre no está afuera, está dentro. Entonces hay muchos que no se sienten enemigos del cristianismo porque se sienten pensadores avanzados y se sienten que tienen una categoría superior de cristianos, de evangelio, se sienten en una élite espiritual, o sea, se sienten más. No, hermano, si a ti te dicen te falta, aguántese, hermano. Si dicen, oye, te falta mucho, sí, la verdad, sí. Oye, que fíjate que yo conocí a otras, pero gloria a Dios, hermano, mejor. Entonces, ¿qué sucede con los predicadores de la prosperidad? Están viciados de nada más estar hablando de finanzas, hermanos. Sí debemos de hablar de finanzas en determinados momentos y ponernos de acuerdo, hermanos. Tenemos esta situación y la tenemos que sacar entre todos. La Biblia dice que ocupemos de estos para ser bendecidos. Y si alguien dice, hermano, y aunque no puedo estar aquí, pues tú puedes estar aquí, pero la bendición de Dios, esa ya no te la garantizo. Porque para tener hay que dar, ¿sí o no? ¿Ves? La Biblia, más bienaventurado es dar que pero va a decir, no, es que yo soy de los que reciben, entonces quédate ahí. Entonces, hermano, muchos de esos, cuando usted ya los oye hablar, muchos de ellos creen que ellos como que han descubierto lo que otros no han descubierto, y entonces quieren hacer del evangelio una diferencia. No, hermano, es el evangelio de la cruz. Así que Judas, hermano, para dejarles en claro, escoger 3 ejemplos bien claros de cómo personas teniendo mayores privilegios, al final del momento perdieron su herencia. Al final, hermano, de haber visto esa generación de Moisés, que vieron tantísimas señales, que vieron, hermano, imagínense que usted sale y encuentra afuera toneladas de harina para hacer pan, o toneladas de maíz para hacer tortillas. No me diga que va a decir, ¿y esto cómo llegó aquí? Ellos amanecía y ya estaba el maná. Amén. Ya estaban ahí toneladas de maná. Y luego se aburrieron y Dios les daba codornices para la tarde. Y luego trajo Dios agua. En el desierto Dios trajo agua, hermano. Amén. Con todas esas señales, con todo lo que Dios les mostró, en cómo destruyeron Egipto, todo lo que Dios hizo, hermano, perdieron su herencia. Entonces, hermano, tenemos que estar alerta. Tenemos que saber, y mire, hermano, hay hermanos muy bendecidos en entender esto. Esto es una gracia bien grande, hermano, que tú entiendas esto a como no se imagina. A como no se imagina, hermano. Si usted cuando conoce a un profesionista, llámese médico, llámese abogado, llámese contador, hermano, y conoce lo que hace, dice, no, sí se la sabe el viejo, ¿sí? Pero aquí hay una responsabilidad. Dice la palabra que al que mucho se le da, ¿qué dice? Se la demandar. Entonces es un compromiso, hermano, abrir la bocota y decir, aquí a mí Dios me ha dado mucho, hermano, me ha dado mucho, sí, así te van a demandar. Mire cómo dice Lucas capítulo 12. Dice el versículo 48. Está hablando de un siervo que es infiel.
y hay una condenación. Dice el 48, nada más le doy el resumen. Dice: mas el que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azote, será azotado. ¿Qué dice? Poco. No conocía las demandas de Dios, y entonces por no conocerlas sus azotes van a ser poco. Dice: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿qué dice? Se le demandará. Mucho. Y al que mucho se le haya confiado, ¿qué dice? Más se le pedirá. Tenías una gran capacidad. Imagínense, para que diga Dios, tienes una gran capacidad para esto, para aquello. Entonces hay una responsabilidad. Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo, hermano, es tomado de la historia de Israel. Acuérdense que yo he clasificado la iglesia de Moisés, la de Josué, la iglesia de Elías y la de Eliseo. Vamos a ver la iglesia de Moisés, cómo tenía un defectito. Versículo 5. Dice: mas quiero recordarles, ya que una vez sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después, ¿qué hizo? Destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron. Mire, hermano, una cosa es desechar. Otra cosa, hermano, cuando dice: no, me corrieron del trabajo. U otra vez, pues te pidieron tu empleo, te dieron las gracias. Usted lo entiende, ¿verdad? Elegante. Dice: lo corrieron, pero le dieron las gracias. Oye, elegante. Si usted dice: a estos Dios se molestó con ellos, los condenó, y aquí dice que los destruyó. Entonces, hermano, ¿dónde está esta historia? No, se las voy a narrar. Está en Números 13 y 14, capítulo 13 y 14. Dios saca de la esclavitud al pueblo de Egipto. Lo saca con todas las señales que usted y yo conocemos. Que Dios humilla a las 10 divinidades principales de Egipto, al dios rana y al dios piojo, los dejó humillados, ¿sí o no? Los deja sin ejército, a todos los humilla, y ya que están en el desierto, el pueblo, hermano, no le cree. Entonces, hermano, este acto no es menor. Todos los milagros y señales que están ahí, hermano, de repente ya en el desierto ya no empezaron a creer los judíos. Entonces Dios, con esa mano poderosa, ver cómo abrió el mar rojo, hermano. Luego cómo los egipcios, hermano, fueron ahogados, con todo y eso en las puertas, hermano, de la tierra prometida. O sea, después de haber recorrido el 90% de un camino del 100%, cuando cruzó el 10%, cuando había que usar más fe. Fíjense cómo no entendieron. Dios los trajo en el desierto para generarles fe, y cuando ya se trató de cruzar, hermano, hubo un detalle. Diga: no creyeron. No creyeron. Dios va contigo, hermano, ¿sabes hasta dónde? Hasta donde tú crees. Hasta donde tú crees, hermano, No es hasta donde Él cree, porque si es hasta donde Él cree, hermano, Él nos lleva lejos, pero Dios va contigo hasta donde tú crees. Entonces este pueblo, hermano, empezó a rebelarse. Tuvieron un detallito bien grande, hermano. Se llama ausencia de fe. Dice en Hebreos que es imposible agradar a Dios si no tienes fe. ¿Sí dice así? ¿Sí dice así? Sin fe es, ¿cómo dice? Imposible agradar a Dios. Tú podrías decir: hermano, yo estuve llorando. Estuve llorando. Es más, podrías decir: estuve ayunando. Sí. Estuve orando. Todo lo que tú quieras. Pero si no tienes fe, ya por si van a llorar, pero con fe, hermanos. Y van a estar de chillón, sí, pero un montón de fe. ¿Sí? Se recuperó la hermanita esa o el viejo ese feo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué más querían estos de que Dios les estaba demostrando su poder? ¿Qué más querían los judíos? Están en la frontera, hermanos. Ya destruyeron ciudades, ya destruyeron otros pueblos, ya cruzaron. Dios les traía agua, hermano. Es que usted y yo estamos en la ciudad, usted y yo estamos enviciados de que vas y abres la llave o el grifo, como le llama usted. No damos esa palabra de grifo porque se vayan a confundir algunos, pero o en México, en otros países no van a entender, y aquí vayan a malentender. Pero vas y abres la llave. Pero que tú estés en el desierto donde voltees y no hay nada, y que digas: y ahora el agua que está aquí, dice el Señor, aquí. Ese es poder, hermano. Amén. En el desierto, hermano, que llegara la provisión,
que estuviera la nubecita, no era una nubecita, hermano, un campamento de 2 millones de personas, era una tremenda nube que les daba sombra, y era una columna de fuego todas las noches, con todo y todos no le creyeron. Entonces, hace algo Moisés, Dios le dice, manda espías, y mandaron un espía de cada tribu, y entonces trajeron, hermano, un informe sin fe. Ese es el problema. Trajeron un informe, y en vez de traer, hermano, el mayor entusiasmo, ya ni digas cómo te fue. De 10, de 12, solamente 2 le estaban creyendo a Dios. Y cuando dieron el informe, esos espías, se les ve un miedo excesivo. Todos tenemos un miedo natural, ¿eh? Entonces empezaron a ver los peligros más grandes. Y vino una situación que no estaban dimensionando de qué tamaño es tu Dios. No supieron manejar eso. Porque todos decíamos, aquí tenemos un Dios grande, amén, amén, amén. Y cuando llega la situación donde se va a ver de qué tamaño es tu Dios, si tú no te paras, hermano, con la fe que se requiere, la situación se va a ver más grande que tu Dios, hermano. Me iban a echar hace 13, 14 años cuchillo el martes, y el domingo yo dije, no, si tienes miedo, pues sí, pero tráiganme a los niños hasta que oren por mí de una vez. Así me dijo el doctor. Si tú no te recuperas de aquí al lunes, el martes, el bisturí. No, pues échale ganas. Si no te recuperas, bueno, Dios solamente depende de ti, pues, porque yo creo, pero había que sacar el bisturí, yo no. Si no veo el bisturí, hermano, Dios tiene que estar atrás, que Él decida, hermano, que Él diga, pues sí. Entonces, estos espías no vieron, hermano, al Dios que tenían, porque tenían que exterminarlos. Y entonces tenían que acabarlos. Dios les dijo a ellos, cuando lleguen allá van a destruir, nada de que van a hacer amigas y comprobar. Nada, todo lo van a destruir, todo, van a quemar los árboles donde han adorado, y van a quemar todas las joyas y todo eso, hermano. Y les dijo, y los van a destruir. Y no se la creyeron. No estaban tomando en cuenta, hermano, de qué tamaño era ese Dios, y no estaban dimensionando cuán grande es Él. Esa es la verdad. Entonces, hermano, ellos dijeron, el pueblo, la tierra de Canaán es fuerte. Y dice, son ciudades amuralladas. ¿Quién sabe, hermano? A lo mejor por eso como estamos de este lado. Pero las murallas eran de 10 metros. 10 metros es el alto de la fachada de la iglesia, son 10 metros. Pero luego traen un ancho, hermano, donde cabían 2 carros, ida y vuelta. O sea, no eran murallitas. Por eso cuando cruzan y se caen los muros de Jericó, era tremendo. No era una bardita como la de nuestra casa, de esa de que no pase un gato porque me la vaya a tirar. No se la estaban creyendo, hermano. Entonces, a como venga la prueba, tú te paras. Porque yo sé, digo, ¿cuántos le creen a Dios? Todos van a decir amén. Espérense. Cuando hay que probar ese amén, hermano, entonces es ahí donde se ve quién es más grande. Vamos a números 13. Entonces, todos tenemos problemas y dificultades. ¿Y de qué tamaño es tu Dios más grande que eso? Hay que demostrarlo. Esa es la prueba. Demostrar quién es tu Dios. Números 13. Dice el 26. Dice el 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuánto tiempo? 40 días. Los mandó Moisés para que vieran por dónde podían llegar, a quién le podían pegar, a qué horas podían entrar y a quién había que partírsela con todo y abuela. Todo completo, ¿sí o no? Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Padán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, ay, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella.
Mas el pueblo que habita en aquella tierra, ¿cómo lo vieron? Fuerte lo vieron. Las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos allí a quienes. Vean el informe, hermano. Amalek habita en el Negev, o sea, en el desierto. Y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y vea el entusiasmo. Subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ay, estaban bien grandotes. ¿Les dio miedo? No. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron, ¿qué dice? Hablaron sin fe. Ese es el término, hablaron sin fe entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres, ¿qué dice? De grande estatura. También allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y vean cómo se veían. Dice: éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Qué dice? Y así les parecíamos a ellos. Hablaron sin fe. Ganó ese informe, eran dos, era el de Josué y el de Caleb. Y ganó el otro informe. Y entonces, hermano, no pasaron. Caleb y Josué, hermano, traían otra fe. Le estaban creyendo a Dios. Tenían, hermano, el principio bien colocado. Usted y yo tenemos Biblia, conocemos Biblia. En una gran dificultad, hermano, frente a una gran dificultad, hay un gran Dios. Amén. Frente a una gran, todos tenemos dificultades, problemas, hermano, situaciones a resolver, pero frente a eso, tú dices: es grande el problema, más grande es tu Dios. Él es el que te da la victoria. Amén. La cosa, hermano, es que te tienes que parar en la prueba. Porque a veces, hermano, dicen: estoy peleando, orando. No, hermano. A veces es la oración lo que va a hacer, hermano, es ayudarte a bajar el estrés, a reflexionar, a tomar fuerza, hermano. Pero a la prueba te le tienes que parar. Números 32. Tenemos que entender, hermano, que Dios no te saca de las pruebas, se mete contigo. Amén. Dios no te saca del horno, se mete contigo. Amén. Dios no te evita el desierto, se mete contigo. Ya cuando te preguntan: ¿y cómo se le hizo? La situación estaba difícil. Dios grande. Nada más, hermano, que te tienes que hacer a un lado para que Él actúe. Se llama rendición. Se sube alguien a la pecera con la fusca, ¿sí o no? Los que son conscientes se van a rendir. Los machitos van a decir: ahorita en un segundo se la parto. ¿Qué hay que hacerse, hermano? Hay que rendirse. Con Dios, hermano, te tienes que rendir. El que trae la pistola es el que da las órdenes, ¿sí o no? A ver, tú al chofer, no le puedo decir cómo le dice, pero rápido. Y tú te caes, y tú te rápido, y quieres acelerar de lugar. ¿Estamos cómo? Las órdenes las da Él, hermano. Cuando tú te rindes ante Dios, hermano, las órdenes las da Él y tú te rindes. Números 32, 10 al 12. Dios está molesto. Quiero que sepa que Dios está molesto porque esa generación va a perder su herencia. Dicen 10. Y la ira de Jehová se encendió entonces. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Juró diciendo. ¿Se imagina eso, hermano? Un juramento de parte de Dios, de lo fuerte que debe de ser. Si uno entre los hombres es bien duro, hermano, jurar. Es bien duro cuando tú te paras frente a la pura constitución, o te paras a jurar, es bien fuerte, porque esas palabras las hacen, ¿vale? Juró diciendo, dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba
a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto, ¿qué dice? No fueron perfectos en pos de mí. En otras palabras, no me creyeron. ¿Por cuanto qué? No le creyeron, por eso perdieron la herencia. Porque ¿qué, hermano? ¿No la qué? No la creyeron. Excepto Caleb y Josué. Caleb hijo de Jefonés ceneseo y Josué hijo de Nun, que fueron, ¿qué dice? Perfectos en pos de Jehová. Porque le creyeron a Dios. Pregunto, ¿pasaron la tierra prometida esos dos? Sí. Y ya siendo un viejito de 85 años, Caleb fue a pedir un monte. Dice, hay unos tipos ahí, pero yo se las parto porque me siento con 40 años menos. Ahora que llega al quinto piso, ¿cómo te sientes a la mitad? Entonces no ya. ¿Cuál fue la dificultad de aquella generación que aceptaron el informe de 10 espías? Diga, sin fe. ¿Te das cuenta, hermano? Porque por eso dice la palabra que sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Imposible. Salud. En esta conquista, hermano, para ellos lo vieron con tintes de imposible. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? La desobediencia a Dios, la falta de fe en Él. Tienes que aprender, hermano, a morirte creyendo. ¿Por qué cree que Dios nos va permitiendo ciertos ejercicios de fe? Nos va permitiendo. O sea, ahorita usted me dice, el diablo me está atacando, hermano, te debes de reír. Te debes de reír. Ahorita, te debes de reír, te está atacando el diablo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ese tipo está limitado. Pero si Dios te mete una prueba de fe, esa es otra cosa. O sea, Dios te quiere pasar del otro lado. Fíjate, te quiere pasar del otro lado. Pero para hacerlo legal, lo que necesitas es una prueba. Es como tú, hermano, para ir ascendiendo tanto a la media superior como a la universidad y los posgrados, tienes que ir acreditando. Entonces de repente cuando tienes una prueba grande, dices, ¿cómo le sabe el Señor que le creo? ¿Por qué me deja aquí? A cruzar, le diga a caminar. A caminar. A caminar. ¿Te creo? Amén. Todos aquí dice, todos, fíjese cómo trajeron juicio a esa generación. Dijo el Señor, todos los de 20 años arriba no van a entrar a la tierra prometida. Perdieron su herencia. Vagaron en el desierto hasta morir. Usted puede ver ahí que era el año 38 de haber dado vueltas a este monte. Y ya nos cansamos, se murieron. Y luego se murió Moisés y el último. Y entonces vino y entró la otra generación a conquistar. Vamos a regresar allá a Números 14. Dios nos pone a prueba. Amén. ¿Por qué existen las pruebas, hermano? Porque Dios es legal. Nadie puede venirle a decir, el diablo que es el acusador, no puede decirle, este que está aquí, este ha cruzado, este ha caminado, este ha creído. Job, dice, este que tiene, este tiene todo, le falta esto, pues órale, aprueba, todo, salud, familia y bienes, órale, aprueba. ¿La pasó o no la pasó? No hay otra manera más que hacerlo legal. Por eso cuando va y te acusa el diablo, no hace otra Dios más que para decir, pero este no me va a quedar mal, este le va a entrar a la prueba. Ahí está, hermano, fíjese cómo vagaron hasta morir. Dice ahí 14 de Números, versículos 32 en adelante. Vea el juicio, hermano, Ya los sacaron de Egipto. Dice, en cuanto a vosotros, 32, dice, vuestros cuerpos caerán ¿en dónde? Ay, el Señor los sacó. ¿A poco los sacó para morirse en el desierto? Pero no creyeron, se quisieron morir en la prueba y ahí se quedaron. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. Y dice la sentencia, ¿cuánto? 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, los 40 días que reconocieron la tierra, llevarán vuestras iniquidades 40 años, de un año por cada día, y conocerán por ausencia de fe. Yo Jehová, fíjese cómo firma Dios, yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos. Y dice, hasta los que sacaron, como fue Moisés y Aarón, ¿se murieron o no se murieron? Sí.
Por eso tienes que aprender a morirte creyendo. No es necedad, hermano. Por eso tú identificas cuando dice el diablo me está atacando. Pero la Biblia me dice, resistid al diablo, ¿y qué dice? Pero cuando agarre bien una prueba de parte de Dios y tú la ves y ya la sacaste, ya lo separaste, yo le creo que hay que cruzarle. No. ¿Siguen ahí? Era impresionante esta historia. Por eso Judas les dice, aguas a todos estos liberales, porque a estos, con todo lo que vieron y todo, dice, se murieron en el desierto. Fíjese que en el Nuevo Testamento hay 2 citas donde se menciona que cómo se pierde, hermano, la herencia, y que da de ejemplo. Vamos a la primera de los Corintios. La herencia se pierde por ausencia de fe. Capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Vamos a ir desde el 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de la generación de Moisés, estuvieron bajo la nube y todos pasaron del mar, ¿verdad? Todo ahí va bien. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todo ahí va bien. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí estaba Cristo todo. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó. Estamos hablando de los que les faltó la fe, por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto. La mirada de Dios, la fe de Dios era que obtuvieran la tierra prometida, que cruzaran el río Jordán, que conquistaran, y como no creyeron, quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto. En el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron, para que no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Lea el 11, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sé que, hermano, hay que cuidar. Tienes que cuidarte tú mismo de que no te esté faltando la fe. O sea, cuando tú estés en una prueba, hermano, no le huyas, enfréntala, porque es tu desierto. Dios ocupa las pruebas para transformar el carácter que tú tienes. No hay otra forma. Qué bueno fuera que ahorita dijeran, vamos a orar para que este carácter explosivo que tengo se acabe en 45 segundos. Te va a venir una prueba bien grande, o te va a venir una prueba donde tú tienes dificultades con ser paciente, y de repente tú tienes dificultades y vas al mecánico y hay 10 tipos delante de ti, y vas con alguien que tiene un oficio y 10 tipos, y vas al médico, y entonces dices, bueno, ¿por qué Dios? Porque esto está cambiando. Entonces, hermano, las pruebas de fe, así las estableció Dios. Y le tengo una buena noticia: no las modifica a como tú crees. Al contrario, hermano, a veces dice, ¿por qué le subió cuántos grados el Señor al horno? Pues no sé, pero hay que cambiar. Hebreos 3. Si dice así la palabra, que el Señor Jesús llamó a Pedro y le dijo el Señor: Pedro, están pidiendo tu vida para zarandearte, nada para decirte que quiere hablar contigo el chanclas, tiene algunos puntos a que tratar. ¿Desde cuándo está diciendo que sí? A ver si
un té de higo, no sé, o de hojas de higo con una mermelada de higo que se quiere tomar. Está pidiendo tu vida para, dice que. Y yo he rogado, dice, para que tu fe que no falte. No, y no dijo el Señor, mira, yo ya me puse entre el diablo y tú ya haces la sentencia. Y ya le dije que. Oh, hermano, Dios diseñó las pruebas para hacerlo legal. No vaya Job, no vaya otra vez y diga, mira, ¿cuánto le has dado? Me cree. Hebreos 3 dice el 16. El mismo ejemplo para los que tienen ausencia de fe. Dice, ¿quiénes fueron los que habían oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto y que estaban en la iglesia de quién dice? En la iglesia de Moisés, esos que vieron milagros, señales y prodigios, que Dios los sostuvo 40 años, hermano, en el maná. 40 años, no poquito, porque usted dice, a mí 6 meses el Señor, alguien me dio una despensa, eso es un milagro. 40 años. Y dice que la ropa, hermano, crecía con los niños, porque no crean que andaban como en Chavo del 8. Crecían los niños y crecía la ropa, porque no había, hermano, no había en el desierto nada. Esa es revelación. Dice, y con quienes estuvo disgustado, dice ahí 40 años, no fue con los que pecaron, o con los que no creyeron, cuyos cuerpos cayeron ¿en dónde? En el desierto. En la prueba. Usted sabe que el desierto retóricamente es la prueba. ¿A dónde quedaron postrados? En la prueba, no creyeron. Hay muchos que llegan a morir en la prueba, no la acreditaron porque no le creyeron. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que le obedecieron o aquellos que los creyeron. Y vemos que no pudieron entrar, y dice, ahí está el problema. A causa de incredulidad. Usted sabe que la ausencia de fe es pecado. Dice que todo lo que tú tienes, si lo niegas, hermano, es pecado. O sea, todo lo que usted y yo tenemos es pecado. Usted dice, ay, ya me cansé, ya esta casa que se cae de un aventón, y luego ya estas garras que tengo, ay. Gloria a Dios, hermano. Agradece por lo que tienes para que llegue lo que no tienes. ¿Cuántos quisieran? Claro, si tú guardas el pantalón de hace 20 años, siendo talla 3, las mujeres, y ya andas en la 11, no, ya sabe que todos quieren bajar de peso y agarran y dicen, este armaba chido. Bueno, soy el único que tiene ahí una tira ahí esperando. Ya pasé de todo tipo de broncas y mire, lo único que falta es que me abandone la hermana Socorro. Ahí sí llegamos a la 32. Esperemos que no vea ese video para yo no tener que dar otras explicaciones. Dice ahí, hermano, y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de ¿qué? Vean cómo perdieron su herencia. 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca por no haber alcanzado, y eso sucede por no creer. 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué crees que aprendes, hermano, a tener la fe hasta dormido? Estoy soñando. ¿Qué estaba soñando? No. Estaba soñando. Está dormido, crees, hermano. Te levantas como que los ángeles de Dios están aquí. Me asomo. Estoy estudiando ahorita en la madrugada, me asomo ahí. Están los campamentos. Digo, ¿dónde se estarán marihuanando el maldito diablo ahorita? Ahí le cantaron un tiro al infeliz ahorita que estamos aquí. En pie de guerra. Así que ahí le va, hermano. No importa cómo te llames, qué hagas, qué hayas hecho, tú caes en desobediencia, hermano, y pierdes la herencia. Saúl iba bien, y luego ¿qué pasó? Desobedeció. Y luego ¿qué pasó? Fue consultar a Dios. Jonás iba bien, y luego ¿qué pasó? Se enojó porque no pudo entender que Dios tiene misericordia. Perdón. Sansón iba bien, y ¿qué fue? Pues le gustaban mucho las filisteas. Balaam iba bien. Imagínense, hermano, ese Balaam sabía invocar a Dios y Dios venía a él.
Él ministraba a Dios, hermano. Moisés tenía otros encargos, pero venía Dios a él. Perdió la herencia, ya después ya no era el profeta Balaam, era el adivino Balaam. Todos pudiéramos tener grandes privilegios, pero si al final, hermano, tú dejas de creer, hermano, por eso es que te tienes que morir en la prueba con la fe. Amén. Tienes que morir. Oye, que no se hizo esto, que no se hizo aquello, hermano, tú le creíste a Dios. Tú le creíste a Dios. Vamos en el versículo 5. Pensé que íbamos a ver 2 ejemplos, pero ya va a ser hasta el otro año. Les está hablando a los que se sentían mucho, que estaban exponiendo un evangelio barato. Mas quiero recordarles a ustedes, a los del evangelio barato, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a quienes. A los que no creyeron. No creyeron. David le dijo así a Salomón: hijo, sírvele a Dios de todo tu corazón. Si tú lo desechas, Él te va a desechar. A Dios. Y Dios, hermano, tiene misericordia, pero no le ruega a nadie. Eso quiero que lo sepas. Tiene misericordia porque tú te arrepientes. Tiene misericordia porque ve cambios en ti. Pero si tú estás en una actitud altiva, hermano, a Salomón le dijeron así: por muy grandes, hermano, que fueran los hombres, hay que tener ese cuidado. Por eso cuando vemos que te ponen un evangelio barato, ojo. Por eso le dije que le iba a demostrar, son 3 ejemplos, cómo la salvación sí se pierde. Ahí está. Esos perdieron su herencia, es la comparación. Nosotros, nuestra herencia, hermano, es que sea salva nuestra alma. Si usted y yo no permanecemos, y ya al final, usted puede ver al rey Asa, dice que no consultó a Dios, dice que enfermó de los pies, ya no buscó a Dios, hermano, está marcado ahí. Ahí lo vamos a dejar. ¿Va a venir el otro año? Bueno, por lo menos el viernes. Venga, hermanos, pusémonos. Aquí vamos a estar los demás días. Siempre, hermano, yo me gozo en todos los hermanos que pasan aquí, les ponen la palabra. Yo siempre he dicho que no hay bendición más grande, hermano, que estar donde Él está. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, hermano. Qué buen camino. Vamos a orar, hermano, póngase en pie. Echenle un saludito a un hermano, dígale: te felicito.